Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están ustedes? Un gusto nuevamente. Les dije que hoy íbamos a estar 11 horas y la que nos traemos aquí en Siempre Estamos con Vos, a través de una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué? ¿Qué se trae? Bueno, hoy es un día muy especial para la Argentina, es un día muy especial para el futuro de nuestro país. ¿Por qué? Porque se va a tratar hoy en el Congreso una ley en la cual yo no estoy de acuerdo. Primero porque es una ley, a mi entender, que atenta contra la vida. Y por supuesto, interrumpir un embarazo atenta contra la vida. No le quepa ninguna duda que es así. Por el otro lado, porque yo creo que no es oportuno el tratamiento de esta ley como un montón de leyes que el Ejecutivo está proponiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de pandemia, porque la Argentina, los argentinos no la estamos pasando bien. Los argentinos no la hemos pasado bien en el 2020, más allá, obviamente, del peligro del contagio del virus, de este virus COVID-19 que azotó al mundo, que sigue azotando y que por supuesto la Argentina no ha estado ajeno, pero por sobre todas las cosas porque en la Argentina hay un problema extremo de pobreza, hay un problema extremo de desocupación. 4 millones de argentinos perdieron trabajo durante esta interminable cuarentena. Y por supuesto se ha sumado la gente que ha entrado en un nivel de pobreza extremo, extremo. A todo esto con medidas timoratas por parte del gobierno donde las únicas leyes que se están tratando son leyes de conveniencia política y no de conveniencia para aquellos que realmente habitamos el país, que somos los habitantes, los ciudadanos. Aquellos que realmente tenemos la necesidad que aquellos que legislen ¿en favor de quién? En favor nuestro, porque para eso fueron elegidos, para ser representantes en la necesidad. Por lo tanto, la ley que se va a tratar de hoy es innecesaria. ¿Es necesaria, Carlos? Bueno, yo no sé si es necesario o no el tema. Yo lo que creo es que la vida y la muerte la dispone Dios, como creyente, por supuesto. Pero a este nivel, la ciencia médica es la que tiene que resolver si realmente la mujer está en peligro de vida y debe salvar su vida y dejar la otra vida. Y no gente que con un desconocimiento total de lo que es la materia médica lo está haciendo. Por sobre todas las cosas cuando hay un ministro de salud que le llama fenómeno a la concepción. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es abogada, es especialista en familia, es miembro del Comité Directivo de la Academia Nacional por el Estudio de la Jurisprudencia de la Familia, es una profesora con dedicación especial a la investigación, directora de investigación de Derecho de la Familia en la Universidad Católica Argentina, es miembro electivo del Comité Ejecutivo Internacional de la Sociedad de Familia del Derecho, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Subcomisión sobre Régimen Patrimonial del Matrimonio de redacción del proyecto del Código Civil Argentino en el 2012, es premio CECIT de la Academia Nacional de Derecho 2012, enormes cantidades de publicaciones con referato tiene. Me estoy refiriendo a la doctora Úrsula Basset. Realmente una persona, un hallazgo no solamente de mi parte, la doctora ha disertado en un montón de lugares, sobre todo en el Congreso, y realmente es un lujo, es un diamante para nuestro programa tenerla hoy con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque realmente vamos a dilucidar desde la parte moral, ética, pero por sobre todas las cosas desde la jurisprudencia, desde el derecho, si esto realmente corresponde o no corresponde de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué lo hicimos hoy? Porque me parece que es un día emblemático y que bien tempranito esto se pueda distribuir entre aquellos que tienen, tal vez, y que tienen que votar, están en duda. No hay ninguna duda, la vida es un derecho. Salvemos las dos vidas. Doctora Úrsula Basset, es un gusto tenerla aquí con nosotros en Siempre Estamos con Vos. Muy, pero muy buenos días. Un gusto, vuelvo a repetir, y es un lujo que nos podemos dar los argentinos de tener profesionales de su nivel. Bueno, muchas gracias, muy honrada por la invitación, Carlos, y a disposición para lo que usted considere que podamos ayudar.
Bueno, yo lo que en primera instancia considero que usted no solamente es de ayuda, sino que es idónea en la materia y me gustaría que empezáramos, como dicen los futboleros, con los tapones de punta, sin obviamente agraviar a nadie, pero sino con los hechos que tenemos escritos en nuestros códigos, en nuestro derecho, en nuestros principios, en nuestra ética de vivir. Pero por sobre todas las cosas, la ley se impone sobre cuestiones éticas, morales y religiosas, ¿no? Por ella nos tenemos que regir. ¿Qué dice nuestra Constitución Nacional con el derecho a la vida, doctora, en principio? Y esto es una de las cosas que a mí me suma en perplejidad, porque fíjese que cuando nosotros juramos en el Colegio de Abogados o yo en la Universidad Nacional de Buenos Aires como abogada, juramos por la Constitución, entre otras cosas, pero juramos por la Constitución. Y entonces uno se supone que tiene que defender la Constitución, ¿no? Bueno, ahora algunos que defienden la Constitución parece que lo llaman antiderechos y yo estoy realmente completamente perpleja porque yo creo que ese es mi mandato y me sorprende ver abogados que no defienden la Constitución o por lo menos que no advierten que la obligación es de defensa del texto que en realidad nos une a todos como argentinos, es como nuestra Constitución vertebral. Resulta que nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 23, y por eso también hicimos un pequeño cuadernillo que yo después le pongo a disposición, en donde pusimos los textos, porque pareciera que no existe todo lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros lo que quisimos es mostrarlo. Bueno, el 75, inciso 23, dice que hay que cuidar al niño, que hay una obligación del Estado de cuidar al niño durante el embarazo. Y claro, es inapelable. Dice claramente una obligación del Estado cuidar al niño durante el embarazo, la lactancia y hasta la edad escolar. Después tenemos el 75, inciso 22. El 75, inciso 22, un artículo de la Constitución en donde la Constitución de 1994 incorpora una nómina de tratados entre los cuales está la Convención sobre los Derechos del Niño. La Argentina, al ratificar, al depositar el instrumento ese en digamos, la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño ante la ONU, formula lo que se llama una declaración interpretativa. Una declaración interpretativa, para el que no es abogado, quiere decir que yo interpreto que el artículo para la Argentina se entiende así. ¿Y qué es lo que interpreta la Argentina? El artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que define cuándo comienza la niñez, que está protegida por la Convención. Y la Argentina dice, para la Argentina la niñez comienza en la concepción. No hay ninguna duda. Ahora, cuando la declaración interpretativa se hace al momento de ratificar el tratado, esa declaración interpretativa forma parte del tratado para el país que ratifica, de modo que para la Argentina el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que se es niño en la Convención y con todos los derechos que se le aplican a los niños, entre ellos obviamente el de no discriminación y el derecho a la vida desde la concepción. Y no hay ninguna duda que esto tiene valor constitucional, porque el artículo 75, inciso 22, no una interpretación que yo hago, sino lo que dice. Dice que las condiciones, las convenciones que fueron incorporadas en la Constitución, rigen en las condiciones de su vigencia, es decir, con las declaraciones interpretativas y reservas. De modo que, al menos en esos dos puntos, no hay ninguna duda. Yo podría buscar otras interpretaciones o buscarle alguna otra vuelta, pero tenemos dos puntos que son inapelables. Para la acción interpretativa a la Convención sobre los Derechos del Niño, hace que constitucionalmente para nosotros la niñez comience en la concepción, que por lo tanto tenga derecho a la vida sin ningún tipo de discriminación, nacido o no nacido. Y también que el Estado esté obligado a proteger al niño desde la concepción y a lo largo de todo el embarazo por el 75, inciso 23. Así que no me cabe ninguna duda, y los textos son explícitos, no es que estamos haciendo una interpretación. Lo pueden leer, por eso se los quiero dar para que lo lean, para que vean que yo no estoy diciendo una cosa por otra. Eso es defender la Constitución, eso es lo que dice nuestra Constitución, y que no me vengan con derecho afuera, porque yo estoy muy orgullosa del derecho argentino, que protege a todos los niños en todo momento, desde el momento mismo que empiezan a vivir. Según tengo entendido, doctora, más allá de lo que usted acaba de decir, también Argentina ha suscrito acuerdos internacionales. El Tratado de Costa Rica puede ser donde se asegura lo que usted está diciendo o acaba de decir, o que yo lo pasé de largo cuando usted lo dijo.
Discúlpeme si fue así. No, yo no mencioné el Pacto de San José de Costa Rica, porque el Pacto de San José de Costa Rica protege la vida en general en el artículo 4 desde la concepción. Esto es una peculiaridad, porque ningún sistema internacional, digamos, regional de derechos humanos protege la vida desde la concepción. Y cuando yo tengo que ir a dar clases afuera y explico esto, la gente me mira raro, me dice, ¿pero qué? ¿Esto está en un tratado internacional? Sí, sí. Nosotros, los latinoamericanos, porque él en general estaba para Estados Unidos, los latinoamericanos tenemos las ideas lindas de que los más vulnerables, los que no tienen voz, son los que tienen que ser protegidos. Y por eso tenemos en el sistema interamericano algo que nos obliga en conjunto a proteger en general la vida desde la concepción. Ahora, algunos interpretan que como dice en general, entonces significa que eso admitiría el aborto. De hecho, el general se puso para los países en los cuales ya existía el aborto. Claro. Ahora bien, nosotros tenemos una idea de progresividad o de no regresividad de los derechos humanos, es decir, no damos marcha atrás. Y en ese sentido, se supone que Argentina no debería dar marcha atrás con la protección más exigente que contaba en el derecho interno, con la que contaba en el derecho interno al momento de ratificar. Pero como esta supone alguna duda hermenéutica respecto del en general, que yo creo que debería interpretarse en ese sentido, pero supone una Tenemos un segundito de interrupción de internet. Enseguidita calculo que se va a solucionar este tema. Eh, Son situaciones que pasan y que realmente son dificultosas, ¿no es cierto?, de superar, pero enseguidita la vamos a tener a la doctora nuevamente en línea, conversando con nosotros. Ella estaba hablando del derecho. Ya la tengo en línea nuevamente. Hemos tenido un temita muy, pero muy cortito de internet, doctora, ya usted puede seguir hablando. Sí, doctora. Sí, ¿dónde se quedó? No, ¿Dónde se cortó? se cortó en el tema cuando usted estaba finalizando el tema que decía que iba afuera a disertar y que la gente, cuando usted hablaba de este pacto de Costa Rica, de este tratado, se sorprendía, ¿no? Sí, es que es efectivamente así, porque en ningún otro sistema regional del mundo se protege la vida con una extensión tan amplia. Yo Claro. decía que el en general estaba puesto porque Estados Unidos ya tenía una legalización del aborto bastante amplia y entonces el en general era para los países que ya tenían el aborto, pero que nosotros tenemos el principio de no regresividad o de progresividad de los derechos humanos, que implica que uno no da marcha atrás. Es decir, que uno siempre protege más, por lo cual en principio la Argentina no debería, en esta interpretación de no regresividad, dar marcha atrás con los estándares más amplios de protección que ya ganó. Sí. Es decir, si nosotros protegimos desde la concepción, no deberíamos empezar a dar marcha atrás, porque eso significaría cerrar derechos humanos y no ampliar derechos. Esto para también, porque nos dicen antiderechos, nosotros tenemos la idea de que hay que ampliar derechos, no retrocederlos. Seguro. Bueno, eso es lo que surge de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como hay alguna cuestión de interpretación ahí, por eso es que no la mencioné de entrada, pero sí, también, indudablemente, y a mí me sorprende que si somos partidarios de la defensa de los derechos humanos, yo tengo puesta la camiseta, no estemos por ampliar derechos y estemos en lugar de eso por reducirlos. No, seguro. Lo que pasa es que yo creo que en la Argentina eh, somos una máquina de pedir derechos y nos olvidamos que hay una palabra que se llama obligaciones, ¿no? Todo tiene que tener su contrapeso. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y acá parece que el tema obligaciones no existe. Por eso que llaman a aquellos que están a favor o a aquellos que estamos a favor de la vida, en la cual me declaro también a favor de la vida, por supuesto, nos llaman antiderechos, pero nadie piensa en los derechos de la concepción, en los derechos que tiene el niño, y por sobre todas las cosas lo que me llama poderosamente la atención, que los legisladores, que están precisamente, como dice la palabra, para legislar, estén dándole la espalda a algo tan, pero tan concreto como lo que usted está mencionando y que está escrito. Está escrito en los libros de derecho, y se está sobrepasando por algo que es ley. Y encima que en la Argentina ya el tema de la interrupción del embarazo ya está legislado con medidas precautorias, las cuales no se cumplen y que
se hizo un protocolo y se aprobó un protocolo que está por encima de la ley que está vigente, en las cuales cualquier niño, y estoy hablando de niños de 14 años, niñas, ¿no? Que pueden ir tranquilamente sin el conocimiento de sus padres, con un mayor, a interrumpir el embarazo, algo realmente que ni siquiera se toma en cuenta los problemas posteriores que trae un aborto, desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista del momento en que se realiza. Bueno, Internet hoy nos está jugando una mala pasada, realmente. Ya la tengo otra vez, doctora, ya la tengo otra No, vez. no, no es este tema. En realidad el tema, Carlos, A ver, me pausó el video, doctora. Ahí está, ahí está. no, sabe que es el tema que me entran llamadas y no las puedo bloquear porque si bloqueo las llamadas que me entran, también bloqueo esta comunicación. A mí me pasa lo mismo. Entonces, me parece que cuando entra una llamada, entonces se corta brevemente la comunicación y por eso trató de Rechácela. lejos. Cuando le entra la llamada, rechácela directamente. A mí me pasa también, me está pasando también. Yo Bien. voy a tener que tener un celular pura y exclusivamente con un número que no conozca a nadie. Bueno, listo, doctora, seguimos, seguimos. Le cierro la idea, ¿no? Donde ya hay una ley, hay un protocolo, ya creo que es del año 29, si mal no recuerdo, corríjame porque vuelvo a repetir, soy lego en esto, no conozco, pero ahora se ha inventado un protocolo que sobrepasa esa ley y cualquiera alegremente puede ir a pedir, decir que la violaron, sin pruebas, sin un juez que intervenga, y pasa a ser, no sé, como poner una ficha en el subte y pasar, ¿no? Por un molinete. Yo no diría alegremente porque la verdad es que me da la sensación de que cualquier persona que recurre al aborto está sufriendo de alguna manera o de otra. Es decir, por eso no diría alegremente porque me da la sensación de que aún el que va con convicción no lo hace con No, alegría y eso es algo, digamos, la experiencia del aborto es invariablemente dolorosa. De hecho, eso es algo que escamotea un poco el debate porque las conserjerías para no visibilizar lo doloroso que es atravesar por un aborto, de alguna manera la conserjería solamente se basa en la información básica para que se realice el aborto y no da alternativas. Pero respecto al protocolo, para volver al protocolo, efectivamente, en realidad el protocolo surge de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es el caso FAL, que es un caso terriblemente doloroso de una niña adolescente, porque en realidad el abuso parece que se prolongó durante un largo periodo, que fue abusada, como decía, por su padrastro, que convivía con la mamá y que aparentemente fue abusada durante años. El abuso se detectó precozmente, pero no hubo acción sobre eso. La madre negó terminantemente que eso se produjera. El abuso se producía aparentemente en una habitación que ella compartía con sus dos hermanitos y con la abuela. Y bueno, después de varios años de abuso, lo cual es muy común en las niñas embarazadas, después de varios años de abuso, la chiquita quedó embarazada y entonces ahí la madre pidió el aborto, ¿no? Ese es el caso FAL. El caso FAL llegó a la Corte cuando la Corte en principio no tenía nada que juzgar porque el aborto ya se había producido, a pesar de que todavía estaba en curso de decisión. Y la Corte entonces generó un protocolo, es decir, asumió facultades legislativas y generó un protocolo que después se plasmó en una resolución del Ministerio Nacional de Salud y al que adhirieron diversas provincias. Ese protocolo no tiene carácter legal, sino, digamos, es una ley, pero es una ley de una naturaleza enormemente inferior, porque es una ley que surge de una resolución ministerial, que sin embargo, como usted muy bien señala, en la práctica se aplica, ampliamente, tan ampliamente que la provincia de Buenos Aires nos informa que en el último año, es decir, durante la pandemia, hubo algo de 5.500 abortos practicados por aplicación del protocolo ILE, de interrupción legal del embarazo. Así que sí, efectivamente nosotros, a pesar de que no se trata de una legislación que sea coherente con nuestro marco legislativo y que no haya sido analizada y que no surja un debate democrático, de todas maneras tiene una amplia aplicación. seguro, seguro. Se me ocurre, ¿no? Estaba viendo algún tipo de encuestas y más del 65% de la población se opone al tratamiento de esta ley, pero evidentemente yo, a mi entender,
hay intereses económicos muy fuertes para que esta ley sea sancionada. ¿Puede ser que así sea, doctora? Y es algo de lo que yo no sabría decirle, porque es algo que yo no manejo. Lo que yo veo es que Amnesty International nos está haciendo campaña, tenemos la ciudad tapizada de verde por pósters que publica Amnesty International. Es decir, Amnesty International es un organismo internacional que nos viene a decir en la Argentina cómo tenemos que regular. Eso a mí no me gusta. A lo mejor porque soy medio orgullosa de mi país y no me gusta que me vengan alguien de afuera como vino el presidente del Comité de los Derechos del Niño, que es uruguayo, o vino también alguien de Human Rights Watch, que era chileno, y nos vienen a decir cómo tenemos que legislar. Y a mí no me gusta que me vengan a decir de afuera, porque cada país tiene su propia identidad cultural. Y si nosotros defendemos la vida de la concepción mayoritariamente, entonces quisiera que se escuche la voz de los argentinos, sino que vengan de afuera a decirnos cómo tenemos que legislar, sino que se respete nuestra cultura, nuestras raíces culturales y, como nosotros sabemos muy bien, muchos de los argentinos estamos muy orgullosos de tener hijos y de, si no los podemos cuidar, darles la posibilidad de la adopción. Y eso me da mucha pena que nuestros legisladores, que algunos legisladores que plantean esta ley no lo hayan registrado. Porque en realidad es no tener sensibilidad para cómo vivimos los argentinos, la paternidad y la maternidad. Sí, realmente es lamentable que esta situación así pase. Doctora, ¿qué podría pasar? Vamos a los supuestos, ¿no? Que jurídicamente es difícil, pero ¿qué pasaría si la ley se vota y sale? ¿Hay argumentos como para que la comisión de constitucionalistas, si se llama así, o de derechos constitucionales, pueda recurrir al Tribunal Supremo para declararla inconstitucional? Mire, yo no sé si ese es el camino, es decir, honestamente no, argumentos hay, es decir, indudablemente es contraria, es decir, que una madre tenga el derecho a decidir si su hijo nace o no, en última instancia, supone una maternidad que, digamos, está fundada en una decisión de la madre. Y eso significaría que en realidad la persona por nacer no tiene derecho a vivir, porque ese derecho a vivir, hasta que no nace, en realidad está sujeto al arbitrio de otros. Y eso significa que no hay derecho a la vida para todos, sino solamente para aquellos a quienes se lo queremos garantizar. Y eso significa decir algo muy profundo para toda la sociedad, es decir, significa decir, tu derecho a la vida depende que el Estado te lo garantice, te lo conceda. Si el Estado no te lo da como una gracia, entonces no lo tenés. Y eso es todo lo contrario de lo que hicimos cuando entramos en el camino de los derechos humanos después de la Segunda Guerra. Porque después de la Segunda Guerra nosotros dijimos, los derechos humanos son para todos y los estados no pueden decidir a quién se los dan y a quién no se los dan. Se los tienen que dar a todos sin discriminación. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos decía, todo ser humano tiene derecho a la vida, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, sin distinción. No dice ser humano antes de nacer o ser humano después de nacer, no dice nada. Dice todo ser humano, que es la expresión más amplia que uno puede decir para pensar en una protección, y piensen que estamos hablando en la posguerra, después de los horrores de la guerra, en donde vinimos a limitar a los estados el poder de decir quién tiene derecho a vivir y quién no. Bueno, ahora se estaría revisando una posibilidad de que el Estado decida cuándo una persona tiene derecho a vivir y cuándo no. Y que en todo caso esa facultad de decidir quedará delegada en manos de algunas personas. A mí me parece que como principio fundamental de los derechos humanos, y esto dejando de lado la situación de las madres desesperadas, que para mí es una situación que hay que contemplar, crear un derecho al aborto es en realidad decir que nadie tiene derecho a vivir, sino solamente aquellos que al que el Estado le garantiza el derecho inalienable de vivir, que son los que ya nacieron, supongo. Por ahora, porque después por ahí se discute la eutanasia. Es decir, el tema es que cuando nosotros relativizamos la universalidad del derecho a la vida, estamos relativizando esa universalidad para todos, no solamente para algunos. Doctora, otro de los temas o de los puntos que aparentemente no, sino que tiene este proyecto de ley es negar la objeción de conciencia. ¿Es legal esto? Yo creo que no. Es decir, yo creo que no, que honestamente a mí me da toda la sensación de que hay una dimensión de la persona humana
que está comprendida en los tratados internacionales también, que es la dimensión de su religiosidad, de su libertad de conciencia y de la potestad de expresarlo como una manifestación de su identidad y del derecho al desarrollo de la personalidad, incluso de un proyecto de vida que resulta expropiada si la persona no tiene posibilidad de tener libertad para objetar. Fíjese que no es solamente la objeción de conciencia de los médicos, es la objeción de todos los argentinos, porque la práctica del aborto, o sea, de todos los argentinos que están en contra o no favorecen esta forma de legislar, porque la práctica del aborto se incorporaría en el PMO, es decir, en plan médico obligatorio, ¿no? El programa médico obligatorio. Quiere decir que todos tendríamos que estar pagando la realización de esta práctica y tampoco hay posibilidad de objetar a colaborar en pagar esta práctica. Es decir, yo estoy pagando con mis recursos, cuando yo pago la obra social, estoy pagando aborto gratuito. Y eso significa que yo estoy financiando, cada vez que pago todos los meses mi obra social, el aborto gratuito. Para personas que a lo mejor, insisto, no es el caso de la mujer desesperada al que me refiero, sino a las mujeres que deciden abortar sin dar razones algunas, ¿no? Dar razón alguna. Entonces, en realidad es la objeción del médico que hizo un juramento hipocrático y al que en realidad el acto médico le es expropiado también, porque en realidad la prudencia del médico para decidir si la práctica que corresponde es el aborto, corresponde a otra cosa, también se expropia, porque el médico está obligado a realizar la práctica si no es objetor. Y si es objetor, tiene que registrarlo. Y yo quiero saber qué es lo que pasa, y eso lo sé implícitamente, de esto nadie lo dice, pero una vez que nosotros una vez que los médicos estén registrados, quiero ver cómo es la carrera de ese médico en los hospitales públicos, en los lugares en los cuales tiene un cartelito puesto, yo soy objetor, ¿no? Y eso probablemente cree nuevas esferas de discriminación. Pero, insisto, hay otra objeción de la que no se habla, que es la de todos los argentinos. Eh, Es decir, sí, perdón que la corté, no, doctora. por favor, no, había terminado la idea. Bien, hay un médico que está involucrado en este problema, que es el doctor Rodríguez Lastra, que tiene una sentencia en una provincia donde no puede ejercer su profesión precisamente por haber salvado una vida y haber evaluado que la mamá no estaba en condiciones primero de hacer el aborto que estaban pidiendo, porque corrían serio peligro su vida, y hoy esa criatura tiene un año y monedas, gracias a Dios, gracias a lo que el doctor decidió darle la vida y salvó las dos vidas. Y este doctor ha sido condenado por una justicia completamente alineada con la posición abortista. No sé qué opina, ¿no? Al respecto. Mire, no conozco el fallo con suficiente profundidad como para poder responderle sobre eso, pero sí le puedo responder en general. Es decir, a mí me parece que una de las cosas que sucede con la legislación del aborto es que hay un menosprecio de la prudencia médica, es decir, de la relación médico-paciente, de la autonomía del paciente para discutir con el médico diversas alternativas de tratamiento y que de hecho, hablando del consentimiento, a la mujer no hay consentimiento sino hay opciones. Y en la ley no se le dan opciones a la mujer, o aborta, es decir, no se le dice si querés podés declarar tu intención de dar al niño en adopción, o si querés te ayudamos, o contame cuál es el problema que te lleva a esto. Es decir, el aborto no aparece planteado en el proyecto como algo de lo que, como un mal, digamos, como algo de lo que se quiere disuadir, a pesar de lo que nos dicen muchos legisladores, que se ve que tienen esa convicción, sino como algo que hay que promover, porque efectivamente no le da otra alternativa a la mujer que viene a la consulta. El consentimiento de la mujer está viciado, porque una mujer que no tiene alternativas, que no es acompañada, no tiene real consentimiento, y la parte del médico también, porque el médico en realidad no tiene posibilidad alguna de poner en juego toda el arte médica para ofrecer la pluralidad de tratamientos que considere oportunos para con esa niña o mujer que llega desesperada, sufriente, a pedir un aborto o no. Simplemente viene con un embarazo en conflicto y le ofrecen un aborto. Seguro. Usted sabe, doctora, que habíamos fijado un horario, ya estamos en ese horario, pero me quedan 3 o 4 preguntas y le pido por favor que extendamos un poquito la entrevista porque me parece que son de suma importancia. Usted recién acaba de hablar de algo muy importante en cuanto al tema del médico, de la objeción de conciencia, pero también hay otro tema. Primero, que el Estado no
pese a decir que es un Estado presente, es un Estado ausente, porque no hay leyes que estén protegiendo, digamos, este derecho-obligación de enseñar en la juventud el tema de los cuidados. Se habla mucho de la sexualidad en el colegio, de cómo hacer un acto sexual, etcétera, etcétera, pero no se habla de los riesgos de la concepción. Lo que se hace es partidas gigantes de misoprostol para interrumpir el embarazo, pero no se hacen campañas en los lugares, porque el gobierno dice que la gente pobre es la que recurre y no tiene recursos. Y yo me he tomado el atrevimiento de convocar a mucha gente que está en necesidad, gente de barrios carenciados, y ellos respetan la vida. Fíjese usted que en todo este tema de los movimientos abortistas, no hay gente para llamarlo de alguna manera, de un estrato social no pudiente. Todo lo contrario, todo lo contrario. La gente no pudiente es la que preserva la vida y cuida a sus hijos y cría a sus hijos como puede, tal vez, pero los lleva adelante sus embarazos. O sea que es una falacia la que el Estado propone o el gobierno propone en cuanto a de alguna manera, proteger a la gente de bajos recursos. Por otro lado, yo me apuro en las preguntas para poder tener un tiempo más reducido, ¿no? Se quiere poner en los colegios primarios desde chico, concientizar sobre el tema del aborto, lo cual me parece una bestialidad, una bestialidad. Los chicos tienen que tener sus tiempos para conocer este tipo de cosas. Los chicos en su infancia la tienen que disfrutar y aprender. Aprender valores, enseñarle valores y no cómo destruir la vida. ¿Qué opina, doctora? Ay, opino tantas cosas de lo que me dice, que me hace sufrir mucho lo que me dice, porque yo pienso que siempre las personas pobres muchas veces son objeto de diversos, digamos, es una buena cara para cualquier campaña, ¿no? Como pasó con Ni Una Menos, ¿no? Que fue una campaña que se asoció con el aborto y en realidad quien la encarnó justamente murió por estar embarazada y querer dar a luz, ¿no es cierto? Entonces a mí me impresiona mucho que uno se vista del vestido socialmente aceptable para defender una idea que si no, no lo sería, es decir, no sería socialmente aceptable. A mí lo que me hace pensar, lo que usted me dice, es que tenemos que preguntarnos qué país queremos y qué respuesta queremos dar a los problemas. Es decir, si la respuesta que queremos dar a los problemas es sacarnos los problemas de encima, como dicen algunos extremistas, ¿qué vida le querés dar a esos chicos? Mejor que no nazcan, ¿no? Bueno, yo digo que una persona no nazca nunca es una solución y que es un gran drama social pensar que, o sea, realmente tenemos que estar muy rotos como sociedad para pensar que la solución es que esos chicos no existan. Es decir, para mí la solución es que nosotros pensemos como a largo plazo diseñamos programas de fortalecimiento, acompañamiento familiar que en este momento no están funcionando y ataquemos los problemas de fondo, entre ellos la difusión de la droga, ¿no? Que es lo que destruye a las familias en buena medida y que después también termina en la criminalidad. Entonces, a mí me parece que atacar los problemas de fondo es darles a los chicos una posibilidad, no sacarlos del medio. Porque yo creo que no es verdad que el aborto solucione el problema de los niños sin cuidados parentales o solucione el problema de niños que porque no son deseados terminan en una situación de exposición social. Yo creo que en realidad el aborto va a crear una conciencia social en la cual nosotros los adultos no nos hacemos cargo de los chicos. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que hacer justo lo contrario, pensar como sociedad inclusivamente, es decir, cómo fortalecemos los proyectos de parentalidad de las familias o proyectos de parentalidad alternativos y trabajamos socialmente para darle un futuro feliz a la infancia. No es sacándonos a los niños que nosotros imaginamos, que no sabemos que van a ser problemáticos, porque en realidad es una proyección como, no sé, como las películas de ciencia ficción, en donde por estereotipos pensamos que porque nació en una determinada familia ese chico va a resultar mal. Gracias a Dios los seres humanos tenemos libertad y yo apuesto por esa libertad y apuesto por lo constructivo que podemos hacer como sociedad. Y me da mucha pena que la respuesta a los niños en situación de vulnerabilidad sea que no existan.
Me parece que es la respuesta más dramática y es la que yo como sociedad honestamente no quiero, es decir, no me la puedo imaginar y me duele enormemente. Sí, sí, no cabe ninguna duda que es así, doctora. No cabe ninguna duda. Bueno, yo estoy muy agradecido por todo lo que usted nos ha dicho, nos ha abierto los ojos y lo que le pido es una reflexión final para esto que hoy los argentinos, en algunos casos, algunos festejarán, eh, desgraciadamente, y otros lamentarán. Pero realmente yo creo que lo que tiene que triunfar es la vida por sobre todas las cosas. Y respetar. Si bien uno puede respetar lo que piensa el otro, acá estamos en en una triste realidad. Y que es, eh, si triunfa esto, perder, perder vida. Más allá que la Argentina necesita crecimiento y habitantes, lo que debemos respetar es la vida. Porque si Y no, si no hay un contrasentido. El gobierno dice que nos cuida, que quiere cuidar nuestra vida y por el otro lado envía un proyecto de ley para acabar con la vida. Yo creo que es una incongruencia terrible por parte del gobierno, pero bueno, como siempre digo, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. No la involucro a usted en esto, pero no sé, ¿qué piensa usted? yo lo que pienso es que muchos de los últimos gobiernos tuvieron un gran compromiso con políticas sociales de acompañamiento a la infancia, que bueno, tenemos que hacer una evaluación de esas políticas sociales, cuáles fueron útiles, cuáles no, pero que aplicar de ese rumbo eh, para la sociedad es terrible. Significa decir que algunos son prescindibles o que algunos no merecen, que no merece la pena invertir en eso. Insisto, hay que tratar de manera diferenciada la situación de las mujeres desesperadas y realmente criminalizar la posición es dificultoso. Habrá que ver cómo se maneja esta cuestión. Otra cosa es la situación de los médicos. Me parece que no crear un derecho al aborto es decir que las vidas de nuestros niños no valen. Es crear un derecho que es adultocéntrico, que se centra en los adultos y que no piensa que en los niños está todo el futuro de nuestra sociedad. Y quiero decir algo que tiene que ver con nuestro sistema interamericano. Otra de las cosas que me llena de orgullo de la Argentina de nuestro sistema interamericano es un artículo que es creo que el 32 de la Convención Americana, por ahí la memoria me falla, que dice que todos estamos obligados para con la familia y la sociedad y el Estado. Y a mí me parece que ese criterio de obligaciones, que tampoco es tan frecuente en los tratados internacionales, que tenemos deberes, no solamente derechos, que también aparece en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, nos da mucha luz. Nosotros tenemos deberes para con esos chicos, tenemos deberes para con esas madres. Deberes es acompañar y fortalecer, no cerrar puertas y escamotear el problema. Es decir, para mí, honestamente, nosotros nos debemos a cada uno de esos chicos, a cada una de esas madres, y lo que podemos hacer es algo muy lindo, constructivo, inclusivo, de ampliación de derechos y lleno de esperanza. Y yo quiero pensar en esa esperanza y quiero pensar en todos los argentinos que se juegan por esa esperanza, a los que de todo corazón aplaudo. Así que bueno, esas serían mis palabras y el agradecimiento por la invitación. No, el agradecido soy yo y por supuesto la audiencia por ser tan clara, tan precisa en sus apreciaciones, doctora. Como siempre, le digo a los invitados que este micrófono está a disposición. Bueno, más allá le entró una llamada a la doctora, pero está. Le decía, doctora, que este micrófono está a su disposición, este espacio está a su disposición para cuando usted sienta el momento oportuno para hablar. Aquí estamos presentes, siempre estamos con vos. Nuestra mirada es la gente y la necesidad de la gente. Nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos, porque la manera de hacer es arremangarse, poner las manos en el arado y ayudar a quien más necesita, en este caso la gente, poner la óptica sobre ellos, dejar de tener anteojeras, mirar hacia los costados y hacia la necesidad, porque hay una ley espiritual que se cumple a rajatabla y es que dando es como se recibe y no estamos hablando de plata, es crear el espacio vacío para que ese espacio vacío sirva para aquella gente que está en necesidad y sepa que Dios siempre va a recompensar ese espacio vacío dándoselo y cubriéndoselo por la necesidad que usted tiene. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto conocerla. Gracias a ustedes.
Bueno, doctora, la dejo, la abandono. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima. Pasaba por nuestro espacio la doctora Úrsula Basset. Realmente está para repetirlo, está para que lo vea nuevamente. Hermoso, hermoso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos abrió los ojos y nos tocó el corazón de lo que habló. Porque lo fundamentó con derecho. Es especialista en familia. Y lo fundamentó con lo que está escrito, no con lo que ella piensa. El pensamiento de ella es completamente, no digo distinto, pero se ajunta a la ley. ¿eh? Ella se pone de acuerdo a la ley. Luego, bueno, ella puede estar a favor, en contra, pero nos habló con los libros en la mano. Entonces hoy lo que se va a tomar, o la decisión que se va a tomar, realmente le puede pesar a muchos. ¿Por qué? Porque no está con la ley. Si se quiere sacar una ley de aborto, hay que cambiar la Constitución. La Constitución Nacional preserva la vida desde la concepción. Y la concepción es, lo voy a decir en términos de la calle, no soy médico, la concepción es la conjunción de un espermatozoide con un óvulo. En el momento que se juntan esas dos células, llámele, no sé si es así, se forma el huevo cigoto. A partir de ahí hay concepción. Teléfono, ministro de Salud, vuelva a primer año de medicina. No es un fenómeno, es un bebé que tiene vida. Es un bebé, no es un fenómeno. Nos vemos el sábado, como de costumbre, a partir de las 15 horas, en el resumen semanal de noticias de Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Ha sido un gusto. Nos vemos el sábado. Dios mediante. Chau. Dios los bendiga.